Buen día, sean bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a ver el teórico 3. Bien, el teórico 3 de física. Bien, ya por fin adentrándonos en lo que tendría que ser la interpretación de los vectores en el plano. Ahora sí vamos a utilizar todo lo que hemos visto anteriormente. Bien, entonces primero, la interpretación de los vectores en el plano. ¿Ok? Bien, tenemos lo primero. Lo primero que vendría siendo la descomposición de un vector en el plano. ¿Qué es lo que nos dice acá? Está un poquito chueco porque lo tomé de un libro, ¿no? Si se coloca el punto inicial del vector A en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares, entonces el vector A queda determinado por las coordenadas rectangulares AX, AY del punto final. ¿Ok? ¿Cómo entenderíamos esto? ¿Cómo entenderíamos esto? Pues bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema de ejes coordenados así, tenemos el eje X, tenemos el eje Y, y como nos dice, ¿no? El punto inicial del vector A en el origen. ¿Cuál es el origen? El origen de coordenadas es donde se unen el eje X y el eje Y. Y si nosotros trazamos una línea, esto ya es un vector. En este caso a esto le hemos llamado el vector A. No se olvide que los vectores siempre se van a representar con letras mayúsculas y con una flechita arriba, ¿no? Que indica el vector. Entonces, el punto inicial que está en el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Va a ser el origen del vector también. Y la punta de flecha va a ser lo último del vector. Ahora, si nosotros tenemos, como nos dice, va a estar, este vector A va a estar determinado por las coordenadas rectangulares AX y AI. ¿Qué va a ser AI, por ejemplo, no? AI va a ser la proyección del vector sobre el eje X. Esto va a ser la coordenada AI, que va a ser esta longitud de aquí. Bien, y AX que va a ser la longitud del eje X, lo que haya avanzado. Entonces ahí están, esas son las coordenadas rectangulares. Vale la pena recordar lo que es eso, ¿no? Entonces pongamos acá, pongámoslo aquí, las coordenadas rectangulares, rectangulares. Las coordenadas rectangulares van a ser, pues bien, en este caso, AX y AI. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Las coordenadas rectangulares van a estar representadas por AX, AI. Las coordenadas rectangulares del vector A, las coordenadas rectangulares del vector A son AX y AI. Bien, sigamos. Lo siguiente que nos dice es, tomando como referencia el origen 0, 0, fácilmente podemos interpretar que nuestro vector A es una descomposición o una composición de dos unidades vectoriales, como les decía, ¿no? Tenemos de esta forma nuestro vector A. Tenemos la componente en Y, que sería esta, y la componente en X, que sería esta, ¿no? Dos unidades vectoriales. AX es lo horizontal que tenemos acá. AX es lo horizontal, la componente rectangular AX. Y la componente rectangular AI, que sería la componente vertical. Sigamos, por favor. Y ahí está el dibujito ya bien hecho, ¿no? Quiero que presten mucha atención en esta forma de decirlo, ¿no? Ahora, ustedes lo pueden reconocer de mejor manera. Voy a ponerlo con verde. Ahí nos viene a representar acá, pero este vector, esta componente del vector ahí es la misma componente de acá.
Luego la componente AX es esta componente AX del vector, la parte horizontal, pero también es esta de aquí arriba. Y que usted puede utilizar cualquiera de esas para poder hacer el estudio de la parte de las componentes de un vector. Sigamos. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos al vector A expresado en esta parte de acá. ¿Sí? Este es nuestro vector A. ¿Sí? Es nuestro vector A. Vendría representado por esta liñita. Este es mi vector A. ¿Sí? Este es mi vector A. Y estas son las componentes. La componente Y y esta vendría a ser la componente X. Como decíamos, componente AX, componente AY. En consecuencia, un vector en el plano se define como un par, ¿sí? Como un par ordenado A, el vector A, y sus componentes AX y AY, donde AX y AY se llaman componentes del vector A con respecto del sistema de coordenadas dado. Bien, luego tenemos que, siendo AX y AY las componentes del vector A, tenemos un primer teorema. ¿Cuál es el primer teorema? Los componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes de coordenadas. Vamos a interpretar esto. Teniendo esto en cuenta, usaremos las nociones ya conocidas de triángulos rectángulos para hallar estos componentes. Por ejemplo, ¿qué tenemos en primer lugar? Tenemos este triángulo con el vector A. El vector A, no se olviden por favor que va a estar expresado siempre de esta forma. Vector A, lo que estoy poniendo con verde, pintando con verde es el vector A. Siempre va a tener una punta de flecha, que es la flechita es lo que le va a dar el sentido al vector. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a tener las tres cosas que tiene un vector. Primero, un vector tiene una hipotenusa o un módulo. Un vector tiene un módulo, que es lo que yo estoy poniendo con verde. Luego, va a tener una dirección. Para esto sería importante cambiarle de color, por ejemplo. El vector va a tener entonces una dirección. Va a tener una dirección. ¿Y dónde encuentro yo la dirección del vector? Pues la dirección del vector me lo puede dar cualquiera de los dos ángulos que yo estoy señalando acá. Puede ser el ángulo alfa o puede ser el ángulo beta. Entonces, ¿qué es lo que tiene un vector? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene un vector entonces? Un vector, uy, a ver, un vector, un vector entonces va a tener módulo, que es la longitud, lo que está con verde, la dirección, que es lo que está con rojo, y un sentido. Al sentido cambiémosle de color. El sentido del vector viene dado por la flechita, ¿ok? El sentido del vector viene dado por la flecha. Bien, el sentido del vector viene dado por la flechita que estoy pintando yo. Entonces, vamos a poner acá 3, sentido. Entonces, bien, un vector tiene módulo, que es lo que estamos nosotros viendo acá. ¿Qué es el módulo? Al módulo también nosotros lo vamos a conocer como hipotenusa, ya que nosotros hemos estudiado, sí, ya que nosotros hemos estudiado la resolución de los triángulos rectángulos, vamos a decir que al módulo también nosotros lo conocemos como la hipotenusa, hipotenusa. Al módulo también le conocemos como hipotenusa. ¿Qué es la dirección? La dirección son los ángulos. ¿Sí? La dirección son los ángulos. Ángulos. Y el sentido vendría a ser simple y llanamente la flecha. Parece algo muy simple y sin lógica ponerle la flecha acá, pero es muy importante. Flecha. Bien,
Entonces, módulo, la longitud del vector, dirección, que son los ángulos, y el sentido del vector viene dado por la flechita. Para hallar los componentes del vector, pues simplemente interpretamos la representación en el plano de este vector como un triángulo rectángulo. En donde, si es que A es el vector, lo que está con verde, AX viene siendo el cateto adyacente. Entonces vamos a pintarlo igual. Pintémoslo de amarillo, me placería a mí. Vamos a pintarlo de amarillo. A ver, por ejemplo acá. Vamos a pintar de amarillo a mi cateto AX. Fíjense cómo yo voy formando aquí mi triángulo rectángulo. Lo que está con amarillo viene a ser el cateto adyacente. Vamos a pintarlo acá. AX viene siendo el cateto adyacente, como les digo, ¿no? Cateto adyacente. Pintémosle de otro color un poquito más vivo igual, no sé, podría ser de morado. Al cateto opuesto. El cateto opuesto, a ver, pongámoslo aquí. Tu cateto opuesto, ahí vas a hacer con morado. Entonces acá tenemos con morado. Sí, por aquí tenemos con morado al cateto adyacente a I. Y fíjense, de verde, de amarillo y de morado, se me acaba de formar mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Y depende del ángulo que nosotros vayamos utilizando. Si, por ejemplo, yo veo a mi módulo A, sería el cateto adyacente al ángulo alfa. Y en cambio, ahí, el cateto o la componente ahí sería el opuesto al ángulo alfa. ¿Bien? Y donde A, aquí le falta una flechita, A es la hipotenusa. Bien, entonces hemos visto a nuestro triángulo rectángulo, a nuestro vector como un triángulo rectángulo. Ahora, vamos a usar las fórmulas que ya conocemos para hallar las componentes. Por ejemplo, si yo tengo a mi triángulo acá, ¿no? Como nosotros lo teníamos hace un momento, y este es nuestro ángulo alfa, este era el vector o la hipotenusa, el módulo de A. Tenemos aquí la componente AI y tenemos la componente AX. Nos dice, el coseno de alfa, o sea, el coseno de este ángulo va a ser igual al cateto adyacente, porque coseno, según el SOHCAHTOA era cos, sí, K era coseno adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? AX, claro, el adyacente es este. Sobre la hipotenusa, el módulo que le pone aquí solamente A, pese a que a mí me gusta ponerlo entre barritas y con una flechita. El módulo, y una vez que despejamos, ¿qué nos estorba para despejar a X? Ya lo habíamos hecho algunos ejercicios anteriores así. Esto que está dividiendo va a subir a multiplicar. Entonces, AX es el módulo A, que yo lo pongo entre barritas y con una flecha, por el coseno de alfa. Lo mismo para el seno. Entonces, estas ya vendrían a ser fórmulas preestablecidas para ustedes. Si usted quiere conocer, ¿sí?, tanto el seno como el coseno, usted ya puede utilizar estas formulitas. AX es igual al módulo por el coseno de alfa. AI es igual a A por esto entre barritas y con la flechita, el módulo de A por el seno de alfa. Ya vamos a hacer ejercicios, no hay que preocuparse. Bien, ahora, todo vector se puede expresar como la suma vectorial de sus componentes. Ahora, esto lógicamente con una coma, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta, solamente podemos establecer dos conclusiones. Primera conclusión. El módulo del vector con respecto a sus componentes va a ser la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus dos catetos. Esto en vectorial sería el módulo al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de sus componentes. O sea que el módulo, ¿sí? No se olviden por favor, esto vamos a ponerlo ya con colorcito negro. Esto de acá que nos presenta en la diapositiva, esto es el módulo. Mucho ojo, por favor, porque ya vamos a empezar a hacer vectores de este tipo. Ustedes deben tener muy en cuenta que esto es el módulo. Bien. Luego, la dirección de un vector con respecto a sus componentes en el eje positivo X es, lo dice ahí, la tangente de θ. Entonces, ustedes pueden hallar la dirección de un vector
pues aquí faltaría poner que para sacar este ángulo, el ángulo θ va a ser igual a la inversa de la tangente, o sea, tangente a la -1 de sus componentes AI sobre AX. Estas son A, no son incrementos, ¿no? Bien. Entonces, la fórmula para hallar a la dirección de un vector en función de sus componentes estaría dado por esta fórmula. Lo siguiente que vamos a ver es la deducción de algunas cositas. ¿Qué? Se deduce que un vector queda determinado de dos modos, conociendo sus dos componentes, es decir, la componente AX y la componente AI, conociendo el módulo y el ángulo, es decir, si yo conozco el módulo y conozco el ángulo, y con relación a cualquiera de sus ejes, ¿no? ¿Y qué son los ángulos directores? Son aquellos que forman el vector con los ejes positivos X e Y del sistema de coordenadas rectangulares y varían entre 0 y 180 grados. No existe ninguna convención para el giro de los ángulos directores. Bien, siendo alfa, este es alfa, ¿no? Este angulito de acá. Vamos a pintarlo de morado, así se lo observa mejor. Esto, ¿no? Este ángulo de acá es el ángulo alfa. Muy importante. Ahora aquí dice alfa es igual a teta, sí. No es ninguna situación demasiado importante. Simplemente es decir que es teta el ángulo que nosotros necesitamos para la dirección. Hay muchas definiciones de esto, ¿no? Yo quiero poner una por acá. Bueno, supongo yo que ya lo seguiremos viendo. Alfa es el ángulo formado por el eje X positivo y el módulo del vector. Aquí es módulo del vector, ¿no? Módulo del vector. Del vector. Y beta es el ángulo formado por el módulo de vector y el eje Y. Ahora voy a pintar de verde el ángulo beta, ¿ok? Entonces el ángulo beta vendría desde acá, por ejemplo. Y tenemos entonces acá el ángulo beta que lo estoy pintando de verde. Entonces, de morado está el ángulo alfa, que está con respecto al eje X, y con verde está el cateto AI, que es el ángulo beta, con respecto al módulo y el eje Y, ¿no? Vamos a ver después. La relación entre los componentes y el módulo del vector se llama coseno director. Esto de los cosenos directores es sumamente importante, por favor. El coseno director de alfa, fíjense, el coseno director de alfa viene representado así. Coseno de alfa, esto es alfa, que es el coseno, es cateto adyacente, o sea, X sobre el módulo o la hipotenusa, que sería A. A como módulo, ¿no? El coseno de beta, el coseno de beta, ahora, ¿qué es el coseno de beta? Adyacente a beta. ¿Quién es adyacente a beta? Es ahí, sobre hipotenusa. Es lo mismo acá. Esto es muy importante, lo de los cosenos directores, porque lo vamos a ver como ejercicios después, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Después tenemos, con esto podemos deducir la siguiente identidad trigonométrica. Fíjese, el módulo, ¿sí? ¿Qué es el módulo? Esto sería interesante si lo vemos como un triángulo rectángulo. De esta manera, en el triángulo rectángulo, ustedes podrían observar mejor a lo que nos referimos. Fíjese, aquí está el módulo. El módulo A, aquí está su componente AX y aquí está su componente AI. Luego, ¿qué? La hipotenusa al cuadrado, lo que nos dice, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, AX al cuadrado más AI al cuadrado. Luego, ¿qué? La hipotenusa al cuadrado, en lugar de poner AX, sí, nosotros ya habíamos hecho el despeje en la diapositiva anterior. ¿Qué es AX, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es AX, por ejemplo? Bueno, no está hecho el despeje, pero si lo despejaríamos, AX de acá, mandamos al módulo a multiplicar, AX sería el módulo por el coseno de alfa.
Entonces, en lugar de AX pongo el módulo por el coseno de alfa, por el coseno de alfa, todo esto al cuadrado. Más, y en lugar de ahí sería, sí, A por el coseno de beta. A por el coseno del ángulo beta, todo esto al cuadrado. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Pues la propiedad que ya habíamos estudiado en matemáticas, que si tengo un producto elevado a un exponente, lo que se hace es elevar cada elemento al exponente, o sea, a al cuadrado por coseno cuadrado de alfa más a cuadrado por el coseno cuadrado de beta. Coseno cuadrado de beta. Bien, y luego si sacamos nosotros factor común, esta es la hipotenusa al cuadrado es igual, sacamos factor común a cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Bien, y luego nosotros sabemos que si es que nosotros estamos hablando de que hay un a cuadrado por un a cuadrado, esto puede estar en distintos lugares y haciendo la misma operación se simplifica. Me queda 1 es igual al coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta, que es una identidad trigonométrica, ¿no? Esta identidad trigonométrica la conocemos todos. 1 es igual al coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta, que bien y tranquilamente puede significar el seno cuadrado de alfa también. Entonces, usted puede ponerle en conclusión que 1 va a ser igual al seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Y esta es una identidad trigonométrica muy conocida en el mundo entero. Bien. Bien, entonces, seguimos. Bien, ahora vamos a analizar lo que vendría a ser el vector unitario. El vector unitario. A partir de cualquier vector podemos encontrar su unitario. Puede ser el vector velocidad, puede ser el vector desplazamiento, puede ser el vector aceleración. A partir de cualquier vector nosotros podemos encontrar el unitario. Y el vector unitario es aquel cuyo módulo es igual a 1 y nos va a otorgar la dirección del vector original. Entonces, puede ser que yo esté analizando la aceleración o la velocidad. Siempre que saquemos el unitario de cualquier vector, nos va a dar la dirección original. ¿De acuerdo? Y esa es la relación entre las componentes y el módulo. O sea, que si usted quiere encontrar el unitario de un vector, usted simplemente lo va a dividir el vector en función de sus vectores base o en función de su vector rectangular, dividido para el módulo. De esta forma, lo que nosotros estamos viendo acá. El unitario de A va a ser el vector A dividido para su módulo. En este caso está expresado en vectores base. ¿Cuáles son los vectores base? Son parecidas a las coordenadas rectangulares, solamente que tienen el vector base y tienen el vector base j. Para el eje X corresponde el vector base y para la coordenada rectangular vertical AI corresponde el j. De eso estaría formado el vector A y a esto se le conoce como un vector en función, vector en función de sus vectores base. Un vector en función de sus vectores base, ¿no? Pero solamente esto de acá. No, estamos nosotros hablando del unitario. Entonces, fíjense, para hallar el unitario de A, tengo que expresar a mi vector en función de sus vectores base, I, J, y dividirle para el módulo. Una vez que he dividido para el módulo, divido la componente AX y para su módulo, más la componente AIJ para su módulo. Y con esto, ¿qué tengo? Obtengo los cosenos directores. Es decir, entonces, la conclusión que podemos tomar acá es que el unitario el unitario de un vector, son sus
cosenos directores. Bien. El unitario de un vector son sus cosenos directores. Ustedes se están dando cuenta aquí que ya les he bombardeado de un montón de fórmulas, ¿no? Un montón de cosas que cosenos directores, y la clase anterior estábamos haciendo el práctico de triángulos rectángulos. Es porque necesitamos avanzar un poquito más rápido, ¿ok? Bien, estas son cosas que ustedes van a tener que hacer en el examen Ser Bachiller, si es que continúa, obviamente, y que son demasiado importantes. Bien, pasemos entonces. Uy, se me quedó rayado. No, no, no. Ok, ahí. Borremos esto. Bien. Ahora, vamos ya con un ejercicio en clase. Esto vendría a ser ya un ejercicio en clase, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me dice esto? Las coordenadas de los puntos inicial y final del vector B son 3,2 y menos 5, menos 2 metros, respectivamente. Ahora nos pide determinar cuáles son las componentes del vector, el módulo del vector, la dirección, los ángulos directores, el vector en función de sus vectores base y el vector unitario. No se asusten, vamos a dibujarlo. Bien, como ustedes pueden ver acá, tenemos primero el vector 3,2. Entonces aquí usted marcaría 1, 2 y aquí sería 3. Entonces desde aquí 3,2, entonces 3, subo 1 y subo 2. Aquí estaría aquí estaría, ¿sí? Aquí estaría mi centro, ¿no? Aquí estaría mi centro del vector. Luego, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que digo? Bien, de aquí empieza. El punto inicial es aquí. Madre mía. ¿Sí? El punto inicial es aquí. Aquí es mi punto inicial. Luego ya está aquí mi punto inicial, 3,2, y mi punto final es menos 5, menos 2. Entonces, en nuestro eje coordenado, nosotros sabemos que este es el origen, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, aquí es menos 5. Aquí. Bien, menos 5. Y después de menos 5 bajo menos 2, menos 1 y menos 2. Aquí estaría entonces mi punto final. Lo único que hago es, pues, claramente unir. Unimos y ahí tenemos a nuestro vector. Bien, entonces, lo primero que nos pide son las componentes del vector. Para hallar las componentes del vector necesitamos, ¿sí? Tenemos las coordenadas de origen y final del vector, por lo que vamos a encontrar sus componentes, restando el punto final menos el punto inicial según sus respectivos ejes. Por ejemplo, entonces, para hallar el cateto Bx, ¿sí? Vamos a restar x2 menos x1. Ustedes se preguntarán, ¿quién es x2 y quién es x1? Para eso es bueno poner los puntos acá. Este es el punto 3,2 y este es el punto menos 5, menos 2. Esto vendría a ser una X, esto es una Y, esto es una X, esto es una Y. Aquí no importa quién es X1 y quién es X2. Vamos a respetar el orden que nos pone acá. X2 es menos 5. Entonces, fíjense, yo le voy a poner aquí X2, acá X1. Sí, claramente esto es X1, esto es Y1, esto es X2, esto es Y2. Entonces, la fórmula que nos dice es, si tú quieres encontrar el cateto Bx, lo que tú vas a tener que hacer es punto final menos punto inicial. Entonces, para hallar el cateto Bx, yo tengo que hacer, ¿cuál es la coordenada final? X2, o sea, menos 5. Aquí lo dice. X2 es menos 5. Y X1 es 3. Bien, entonces, la coordenada Bx, esto es una B, no es un 13. Ok, vamos a borrarle para que se vea más bonito. Si usted quiere encontrar la coordenada Bx, como lo dice acá, Bx,
bx, va a tener que restar menos 5 menos 3. ¿Cuánto es menos 5 y menos 3? Es menos 8. Entonces, encontramos la coordenada bx. Bx es menos 8. Ahora, ¿qué les parece si encontramos la coordenada bi? Para esto vamos a cambiarle de color a un colorcito verde, para que se note la diferencia. Igual, si yo quiero encontrar las coordenadas de bi, bi va a ser igual a I2 menos I1. Entonces, BI, Dios mío, BI va a ser igual. ¿Quién es I2? I2 es menos 2. Pongámoslo acá. Menos 2 menos I1. I1 es 2. Entonces, BI va a ser igual. Menos 2 y menos 2 es menos 4. Y ya tengo las dos coordenadas de mi vector, de mis vectores. Ahora sí puedo poner yo con toda seguridad ya cuáles son las coordenadas de mi vector. Entonces yo voy a decir, a ver, mi vector B va a ser menos 8, ¿sí? Va a ser menos 8 y va a ser menos 4. Siempre va primero la coordenada Bx y después va la coordenada Bi, que es menos 4. Todo esto que yo estoy haciendo acá se los va a poner aquí en el libro, ¿no? Menos 8, menos 4. Y ahora el literal B. ¿Qué nos pedía en el literal B? Yo, sin embargo, voy a poner esto acá. El vector B es menos 8, punto y coma, menos 4 y metros afuera, ¿no? Para hallar el módulo usaremos el teorema de Pitágoras. Entonces nos pide ahora aquí en el literal B el módulo. ¿Cómo expreso yo el módulo? El módulo lo represento entre dos barritas. ¿Cómo es el módulo? Es la raíz cuadrada de el elemento x al cuadrado, sea menos 8 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Entonces, el módulo de B va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado me va a dar 64 y menos 4 al cuadrado me va a dar 16. Entonces, el módulo de B va a ser igual. La raíz, 64 más 16 nos da 80, ¿no? Raíz de 80, más bien dicho. Raíz de 80. Y si nosotros ponemos eso en nuestra calculadora, la raíz de 80, la raíz de 80 nos va a dar 4 raíz de 5. Pongamos otra vez, raíz de 80 o 8.94. Yo le voy a poner eso, ¿no? Vamos a poner por acá que el módulo de B es 8.94. 8.94 metros. Y ahí estaría hallado el módulo de B. Ahora, claro, vamos a ver nosotros cómo es que lo hacen ellos. Fíjense, utilicé el teorema de Pitágoras para encontrar el módulo. Raíz de 80, o sea, 8.94. Bien. Luego, como vimos anteriormente, la relación de la tangente del ángulo con respecto a sus componentes nos daba información sobre la dirección o rumbo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si yo quiero conocer la dirección, voy a poner acá. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Entonces, para eso nosotros vamos a usar la tangente. Tangente del ángulo, como no conozco el ángulo tita, lo voy a poner con rojo. Ya saben, yo todas las incógnitas las pongo con rojo. Entonces, no conozco el ángulo tita, lo pongo con rojo. Tangente del ángulo tita, ¿a qué va a ser igual la tangente del ángulo tita? Pues la tangente del ángulo tita va a ser simplemente igual a los catetos AX, ¿sí? Los catetos, perdón, estamos con la B, BI sobre BX, ¿no? Entonces vamos a poner aquí BI sobre BX. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a despejar el ángulo, ¿no? Como no conozco el ángulo, pongo acá, el ángulo va a ser simplemente
me deshago de la tangente. La tangente pasa al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado la tangente? La tangente va a ser igual, perdón, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de BI sobre BX. Y luego, como ya vamos a hallar el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1. ¿Cuánto vale BI? BI es menos 4 y BX es menos 8. Entonces voy a poner aquí menos 4 sobre menos 8. Y vamos a tener el valor de la tangente. El valor de la tangente va a ser igual a, ponga en su calculadora, shift tangente, y va a dividir menos 4 para menos 8. Y eso nos da un ángulo de 26.56 grados. ¿Sí? 26.56 grados. Esa es la dirección que está llevando nuestro vector. En este caso, si nosotros hiciéramos un eje coordenado, pues lógicamente ustedes dicen, pero Esteban, nosotros vimos que el vector B iba más o menos así. Y bueno, estos 26 grados son los grados que están formados acá. Este es el ángulo θ y estos tienen una abertura de 26.56 grados. Bien. Si nosotros observamos entonces esto que nos pone. Ah, claro. Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros no queremos el ángulo θ, sino que queremos el ángulo beta? El ángulo beta que podría estar formado acá. Pues simple. Vamos con una premisa, ¿no? Que el ángulo beta más el ángulo θ van a tener 90 grados entre los dos. Si yo ya conozco el ángulo θ, lo único que tengo que hacer es despejar 90 menos el ángulo beta. Ah, no, perdón, al revés. Lo que quiero hallar es el ángulo beta. Lo que quiero hallar es el ángulo beta. Vámonos con rojo, ¿no? Ya que siempre nosotros ubicamos con rojo nuestras incógnitas. Decimos, a ver, es al ángulo beta al que yo quiero hallar. Entonces, el ángulo beta va a ser igual a 90 grados, ¿sí? 90 grados menos el ángulo θ, es decir, 90 grados menos los 26.56 grados. El ángulo beta va a ser 63.43. 63.43 grados. Ahora, claro, usted dirá, pero ¿por qué lo llamas beta y él lo llama phi? Pues simplemente son nombres, ¿no? Simplemente son nombres. Yo le he puesto beta, como ustedes pueden ver a esta, y pues se me antojó ponerle beta. Ahora, aquí nosotros pondríamos también, le voy a cambiar beta y beta. Beta sería eso. Ahora fíjense, si nosotros vamos por los ejes cardinales, no se olviden, los ejes cardinales son norte, norte, oeste, sur y este. Es facilito, es el no sé, no sé, ¿no? Entonces, si yo pongo esto, yo podría decir claramente por ángulos opuestos por el vértice, este también sería el ángulo beta. Yo puedo decir, a ver, listo, este ángulo, por eso es que es tan importante el sentido, no me había fijado que el sentido era hacia abajo. ¿Sí? Si el sentido es hacia abajo, pues entonces ahí sí vamos a tener un inconveniente, que es poner bien el ángulo acá. Bien, entonces fíjense, ¿hacia dónde se está yendo? Hacia abajo. Entonces, desde el sur se está yendo hacia el oeste. Entonces yo puedo decir, bueno, sale desde el sur, se mueve 63.43 grados hacia su otro sentido horario que sería el oeste. Sale del sur, porque siempre tiene que salir o del norte o del sur,
Ya del sur se mueve beta, o sea, 63.43 grados hacia el oeste. Bien, ahí lo pueden encontrar igual en esta filmina. Y lo expresamos en coordenadas geográficas, que son estas de acá, ¿no? Ahora, nos pide hallar una fórmula de cosenos directores. Los cosenos directores siempre van a ser coseno de alfa bx sobre hipotenusa. Como ustedes pueden ver acá, ya lo reemplazamos. En lugar de bx son los 8 metros, en lugar de la hipotenusa el 8.94 que ya habíamos hallado. Si hacemos, ojo acá, ¿cómo es que llegué de coseno a alfa? El paso intermedio de acá es hacer que alfa sea igual a coseno a la menos 1 de 8 dividido, perdón, de menos 8 dividido 8.94. ¿Cuánto es coseno a la menos 1 de eso? Pues es 153.49 grados. Igual para los cosenos directores de I, tenemos 153 y 116. Y luego, por último, tenemos los valores para el módulo, ¿no? En el módulo ponemos para Bx menos 8i menos 4j